tardes a todos ustedes. Hoy estamos en un programa más de Aequitas e Justitia per Humanis, por la fanpage oficial y también por mi muro personal como Fed Justitia per Humanis. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, que es la cartilla moral, pero podemos escuchar en el fondo un vals bastante hermoso, que es el vals sobre las olas de Juventino Rosas. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Como yo les decía, hoy vamos a hablar principalmente de la cartilla moral. Empiezo a dar saludos y redes sociales. Pues saludos por ahí a a la doctora Laura Hernández, también a Lunaki Agrio, entre otros, a todas las personas que se van a ir conectando. Ya saben, a mí me encuentran en mis redes sociales, en la fanpage como Aequitas e Justitia per Humanis, en Instagram también como Aequitas e Justitia per Humanis, en YouTube, que es personal, como en mi Instagram personal es Fiat Justitia per Humanis. Así que bueno, pues estamos escuchando esto de Juventino Rosas, un vals bastante bonito que tiene mucho ad hoc, o tiene mucho, está muy ligado con la cartilla moral. Por acá se las enseño. Que bueno, pues hoy al hablar de este tema, más que nada es por todas las situaciones que hemos vivido constantemente de violencia en el país, como en el extranjero, pero principalmente en nuestro país. Nuestra sociedad, desafortunadamente, pues no alcanza a identificar la magnitud de todos sus actos. Entonces, bueno, pues para empezar voy a decir la siguiente frase. El bien es un ideal de justicia y de virtud, donde la voluntad moral trabaja por humanizar más y más al hombre, levantándolo sobre la bestia como un escultor que, tallando el bloque de piedra, va poco a poco sacando de él una estatua. Esta frase la encontramos en la cartilla moral que estamos viendo aquí. Bueno, pues esto de la cartilla moral es bastante interesante. No muchas personas lo conocen. De hecho, hubo un tiempo en que yo no sabía que existía. Y es bastante importante que todos tengamos conocimiento de esta cartilla moral, que es un cuaderno muy pequeño en la actualidad y que, bueno, cuando fue escrita o plasmada en papel, pues tenía un poco más de texto y tenía un poco más de estudio. En esta cartilla moral, que es reimpresa, como la podemos ver aquí, que también ustedes la pueden sacar de internet en PDF, ya ha tenido cambios. Entre estos cambios, bueno, pues el texto es más pequeño, trata de ser como que un poquito más concreto. Ahora, esa cartilla moral, al ser reimpresa, de hecho fue reimpresa el año pasado, su edición, bueno, una de sus ediciones fue en 1992, otra reimpresión fue en el 2018 y la empezaron a repartir o a proporcionar en diferentes lugares el año pasado. Al hacer esta reimpresión y cambiar el texto, un poco el texto de la misma, pues vamos a encontrar varios horrores ortográficos, desafortunadamente, pero bueno, eso se pueden ir corrigiendo. Incluso trae una hojita que es la fe de erratas, en la que podemos apreciar pues todas las palabras que están mal escritas en el texto y que, bueno, aquí se manifiesta cuál es la manera correcta en que estas se deben de escribir. Ahora bien, este vals de Juventino Rosas, pues
habla de la identidad de nuestro país como muchas otras canciones, en este caso son melodías, son vals, lo que se le considera como un vals. Entonces, el día de hoy vamos a tener de fondo varias melodías de Juventino Rosas, porque es lo que le da también identidad a nuestro país de una manera más estilizada, si lo queremos ver así, porque tenemos mucha música folclórica que habla de la identidad de nuestro país, pero en esta situación de lo que es la cartilla moral queda mejor la música de Juventino Rosas. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Hoy voy a tratar de que nada más sean 60 minutos para no hacerlo tan largo. De hecho, sí es un tema extenso, pero finalmente es un texto muy pequeño el que tenemos aquí. Yo lo obtuve gracias a una persona que me lo obsequió, de la cual no doy su nombre, pues porque no quiere que se sepa. Pero bueno, pues yo le agradezco que me haya proporcionado esta cartilla moral, porque sí nos explica un poquito lo que es la palabra moral, lo que es la equidad, la justicia, la ética. Entonces, bueno, pues para poder hablar de este tema como tal de la cartilla moral, tenemos que entender de dónde provienen las palabras, lo que es la palabra moral, lo que es la palabra virtud, justicia, equidad y la ética misma, porque no podemos entrar a un tema sin comprender cada una de estas palabras, que son muy utilizadas desde la antigüedad hasta en lo presente, ¿sí? Por tanto, bueno, pues vamos a comenzar con esto. La palabra moral proviene del latín moralis, que hace referencia a las costumbres, al modo de vida. Es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar el comportamiento de los individuos, que se basan en un conjunto de normas basadas en las costumbres del lugar, que son consideradas para dirigir y juzgar el comportamiento de una comunidad o sociedad. Es decir, la moral es aquellos usos y costumbres de cada sociedad que rigen a los gobernados, ¿sí? Y también a los gobernantes en este sentido. Esos usos y costumbres van a basar, depende del lugar en el que se encuentren. Más sin embargo, en nuestro país lo que se ha tratado de hacer con esta cartilla moral, como con algunas otras leyes y códigos y normas, es que esos usos y costumbres sean de tal manera que represente un respeto de igual para todos, en donde todos puedan vivir de una manera más armoniosa, sin violencia, y que bueno, pues haya respeto tanto en su patrimonio, en lo económico, en lo social, en lo individual, en lo familiar. Entonces, bueno, en ese sentido hablamos que la palabra moral son aquellos usos y costumbres que se encargan del comportamiento de los individuos dentro de una sociedad o de las sociedades como tal. Es decir, si hablamos de nuestro país, son esos usos y costumbres que se han venido enseñando, que se han venido adquiriendo y que se llevan a la práctica desde la antigüedad como hasta hoy. Y que se basa para el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad, ya sean mexicanos por nacimiento o naturalización. Esto aplica para todos los individuos que viven dentro de nuestro país. Ahora bien, la moral también tiene que ver mucho con la palabra virtud, con la palabra equidad, con la palabra justicia y con la palabra ética. Una vez que nosotros podamos comprender este sentido, podemos también analizar un poco la cartilla moral y poder razonar y llegar a una explicación más lógica y que podamos utilizar para el bien común. Una vez que ya hemos hablado y que yo les estoy explicando lo que se considera como la palabra moral, que son aquellos usos y costumbres de cada sociedad,
Debemos también poner un ejemplo. Hay diferentes sociedades que sus usos y costumbres son demasiado religiosos. Hay en otros países o en otros lugares donde sus usos y costumbres se separan un poco de la creencia dogmática o de los dogmas religiosos. En este sentido, lo que intenta la moral de los usos y costumbres de la sociedad dentro de la cartilla moral es separar esa parte dogmática religiosa de el dogma de la razón. ¿Por qué? Porque el dogma no solamente es creer en algo, el dogma es hacer creer a otras personas, otros individuos, lo que tú crees que es correcto, ¿sí? El dogma de la razón nos habla de que siempre hay que dudar y siempre hay que analizar toda la información para entonces concatenar, o es decir, unir todas esas partes lógicas y poder aplicarlas en la vida diaria, tanto en la vida profesional como en la vida cotidiana de todos. ¿Para qué? Para que de esa manera exista una armonía. Ahora bien, al hablar de la moral y que nos referimos a esos usos y costumbres, también tenemos que hablar de la palabra virtud. Para muchos la palabra virtud es una cualidad que cada individuo tiene, ahora bien, o posee desde su nacimiento. Ahora bien, la palabra virtud es muy importante que la conozcamos. Esta se deriva de latín, que se pronuncia como virtus o virtutis, que nos hace referencia a la fuerza, no solamente a la fuerza física de los individuos, sino también a esa fuerza de voluntad y esa fuerza de pensamiento que permite que entonces una persona sea virtuosa. Porque es fuerte. Entonces su manera de razonar va a ser lógica y va a ser de una manera en que le va a permitir convivir con otros individuos de una manera armoniosa. Ahora bien, para que la moral sea de usos y costumbres de una manera virtuosa, es decir, que una persona sea fuerte y no para agredir a otros, sino para apoyar a otros, entonces, bueno, pues hablamos de que esa fuerza de voluntad es para plasmar ideas de utilidad al bien común o a la sociedad como tal. Luego, la palabra justicia también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Muchas veces se habla de que no existe justicia en el país o que las leyes son injustas. No, para eso primero debemos entender que la palabra justicia proviene también del latín iustitia, tal y como aparece en el nombre de mi programa, que es Aequitas et Justitia. Justitia se interpreta como el arte de hacer respetar los derechos naturales y jurídicos de los individuos en las sociedades. Son los derechos naturales son los que con los que nacemos y que son universales, es decir, todos nacemos libres, todos nacemos con una identidad propia, todos tenemos derecho a un nombre, una identidad, a un patrimonio, a una educación, deseemos, ¿sí? Ahora bien, entre otros derechos naturales, los derechos jurídicos o los bienes tutelados son aquellos que se ganan una vez que hemos cumplido los 18 años o que tenemos un tutor, con los que se nos cuidan nuestros bienes patrimoniales o los bienes que vayamos adquiriendo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lo que es justicia, es que se interpreta como el arte de hacer respetar los derechos de los individuos y las sociedades. Pero también tenemos que verlo del punto de vista de algunos filósofos de la antigüedad, como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Ulpiano, John Rawls y Cicerón. Para Platón, la justicia era la armonía social. Para Platón propone que para la organización de una ciudad ideal, a través del diálogo de Sócrates, los gobernantes de esta ciudad se transformen en los individuos más justos y sabios, o sea, en filósofos, es decir, en estudiar el conocimiento como tal. O bien, ser individuos
justos para una comunidad, no solamente para ellos mismos. Es lo que nos trata de explicar Platón. En la cartilla moral también se nos plasman estas palabras, que es la moral, que es la virtud, que es la justicia. Entonces, ahora bien, para Aristóteles nos dice, la justicia es como igualdad proporcional, dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde. En derecho, una de las definiciones de justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. ¿Sí? Obviamente se han ido modificando estos conceptos de justicia, pero principalmente se refería a esto. Ahorita les voy a ir explicando. Para Tomás de Aquino, la justicia es la ley natural. Dice que los ciudadanos, o estipulaba más bien que los ciudadanos debían de tener los derechos naturales iguales, que son los que Dios les da. Estos derechos fueron llamados derechos humanos. Es lo que hoy conocemos como derechos humanos, ¿sí? Entonces, ya en un programa anterior habíamos hablado de los derechos humanos. Entonces, todo esto tiene que ver efectivamente con esos derechos naturales con los que nacemos, ¿sí? Ahora, para Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Para John Rawls, define la justicia como equidad, que consiste básicamente en el principio de igualdad, el principio de justicia, de igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Ahorita esta situación, Cicerón nos plasmaba que la justicia es un hábito del alma que, observando en el interés común, otorga a cada uno su igualdad. Bueno, para comprender un poquito más de esta palabra que es justicia, es así. Justicia no solamente es un principio o una filosofía, ¿sí? Justicia es la manera de poder aplicar ciertas leyes de acuerdo al comportamiento de los individuos para que a todos se nos apliquen las mismas normas en igualdad de derechos. Por eso es que se comenta que la justicia es ciega, porque la justicia se va a encargar de aplicar las normas jurídicas de igual manera a las partes involucradas, para que de esa manera se resuelva en un momento dado la diferencia que tengan. Por eso es que se manifiesta que se le da a cada uno lo que le corresponde. Es decir, de acuerdo a los hechos es como se va a llevar a cabo la justicia, ¿sí? Por eso es primero en hecho, primero en derecho. Ahora bien, sí se relaciona con lo que es la equidad. La justicia lo que hace es aplicar o hacer que se apliquen las normas o las leyes de una manera igualitaria, es decir, que se llegue a un bien para todos, de manera en que no salgan perjudicados y que salgan beneficiadas todas las partes. Ahora, la palabra equidad también proviene del latín. La mayoría de las palabras provienen del griego, del latín e incluso del hebreo. Esta palabra de equidad proviene del latín que conocemos como aequitas, que nos hace referencia a la cualidad de igualdad, es decir, todos los individuos nacemos iguales, con los mismos derechos. Tenemos igualdad de derechos naturales y por ende podemos hacer que los derechos de tutela jurídica, es decir, los derechos jurídicos que se han creado para todos, se apliquen en igualdad de condiciones. La equidad se refiere a que todos nacemos iguales, todos debemos de tener las mismas oportunidades de acuerdo a los conocimientos que tengamos y de acuerdo a la preparación de nosotros, ¿sí? En los que todos tenemos la oportunidad de estudiar, de aprender y de trabajar en lo que mejor nos parezca, de formar una familia o de no formar una familia y de tomar decisiones. La justicia es la que aplica aplica las sanciones necesarias para corregir el comportamiento de los individuos. Ahora bien,
Para finalizar esta primera parte, es la palabra ética. La palabra ética también nace del griego y también del latín. La palabra ética en el griego la conocemos como ethos, que hace referencia a un hábito o a una costumbre. La ética también se relaciona en parte, dice Luis Enrique Flores, muy interesante análisis y aportación. Muchísimas gracias, de verdad, es interesante conocer todo esto porque la sociedad desafortunadamente ha tenido una caída en cuanto al comportamiento de los individuos, en donde ya no se alcanza a diferenciar la libertad de las personas con esa esclavitud dogmática que tenemos, y entonces ya no sabemos respetar a los demás y hacernos respetar. Entonces, bueno, en este punto, como yo les comentaba, la ética nace del griego ethos, que hace referencia a un hábito o a una costumbre, así como a la conducta individual de cada persona. Se relaciona con la palabra moral, que es moralis, que son los usos y costumbres. La moral son los usos y costumbres generales para toda una sociedad. La ética se refiere a que esos usos y costumbres, cada uno de nosotros podemos utilizarlos de una manera en que no nos sientamos agredidos o podamos agredir a otros. Porque un ejemplo de ello es para los musulmanes, uno de sus usos y costumbres es pues tener muchas mujeres, es decir, tener bastantes matrimonios, o lo que conocemos como poliamor o poligamia. En ese sentido, para ellos ese es su uso, son sus usos y costumbres. Su ética se plasma en que cada individuo va a determinar si esos usos y costumbres le causan alguna aportación o no, es decir, con la ética van a saber aplicar o tendrán que aprender a aplicar si para ellos se acomoda ese uso y costumbre o no. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en algunas zonas todavía, en algunos pueblos como tal, todavía se acostumbra a vender a las mujeres o dar una dote por el matrimonio, ¿sí? En ese sentido, bueno, incluso existe por ahí un documental, voy a buscar el nombre como tal, que entre los usos y costumbres de algunos pueblos, cuando una mujer es violada, entonces se permite ser violada y se permite no castigar al violador si el violador paga una cantidad de dinero por haberla violado, que esa es su indemnización. Entonces, esos son los usos y costumbres. La ética es que nosotros podamos entender que la violación es un delito, es una manera de violencia y de agresión hacia otra persona, en los que podamos elegir no ser violadores, o que esa persona no sea violadora, o cometer alguna acción o algún comportamiento que afecte no solamente a él, sino a la sociedad como tal. Ahora bien, de esa manera, una vez que ya hemos podido entender, o espero que ustedes vayan entendiendo esta parte, se tiene la necesidad de crearse leyes, códigos, instituciones en las sociedades, para que el comportamiento de los individuos sea de la mejor manera, armoniosa, de una manera en que se supone que no debería de existir la violencia, en donde todos tengamos las mismas oportunidades. En nuestro país, últimamente hemos visto muchísima violencia de género, mucha situación en cuanto a estas leyes de la no violencia de género, en cuanto a los derechos de los niños y de las niñas.
así como también todo lo que tiene que ver con la ley del aborto y el feminismo. Desafortunadamente, en la actualidad ya no se conoce bien toda esta parte, qué es el feminismo, qué es la no violencia, cómo llevar a cabo este comportamiento de estos usos y costumbres, cómo analizar y poder entonces tomar una mejor decisión de nuestro comportamiento como individuos, no solamente como sociedad. Porque el cambio empieza por uno mismo, para que sea de utilidad no solamente a nosotros, sino a la sociedad, ¿sí? De esa manera es por eso que el día de hoy estoy tratando de, bueno, el día de hoy hablo de lo que es la cartilla moral con ustedes y hacer este análisis para que ustedes puedan decidir realmente. No es juzgar, sino que ustedes puedan tener la información más acertada y que les cause a ustedes una duda para que lo estudien, para que lo busquen en internet, y lo descarguen y entonces puedan analizar toda esta situación. ¿Qué hace a una persona justa? Bueno, efectivamente es el comportamiento de él como individuo para que esas normas o leyes de la sociedad se apliquen de una manera igualitaria entre todos, que se haga respetar y respete a otros sin que exista una agresión ni física ni verbal, sino que tenga esa libre expresión siempre y cuando sea pacífica. Hace muchos años existía muchas personas que no estaban alfabetizadas, es decir, que no tenían los alcances para una educación, que no podían asistir a la escuela porque a lo mejor no tenían los medios económicos o también por sus usos y costumbres. En muchos pueblos se tiene aún la creencia de que la mujer únicamente es para su casa, para atender al hombre y no se le permite tener una educación. Lo que se ha tratado con esta cartilla moral, como con campañas de la alfabetización, entre otras, y los derechos humanos, es que todos tengamos una educación gratuita y separada de la iglesia, es decir, que el clero no pueda tener una opinión con tal fuerza que condicione a que las personas tengan una misma manera de pensar. Todos somos personas únicas que tenemos una manera de ver la vida diferente. Una, por nuestras experiencias de vida. Dos, por lo que nos han enseñado nuestros padres. Tres, por la preparación que hemos tenido desde primaria, secundaria y algunos otros estudios. Por las profesiones que tenemos u oficios que cada persona pues va realizando en su vida como tal. Ahora bien, en este sentido, es por eso que en la cartilla es importante, porque no solamente basa los usos y costumbres de una sociedad, trata de que esos usos y costumbres estén separados de lo religioso hasta cierto punto. ¿Para qué? Para que cada persona pueda tener un criterio y entonces mejorarse a sí misma y de esa manera tener una mejor preparación. Ahora, de acuerdo a todo esto y por esta situación, estos usos y costumbres y principalmente en nuestro país y el comportamiento particular de nosotros como individuos, al tener esa fuerza para ser una persona mejor o de buenas costumbres, es lo que permite que se lleven a cabo todos estos textos, que se hagan estos análisis, porque permite que las ideas que tienen las personas que tienen cierta preparación, que ya han tenido ciertos estudios,
puedan plasmar estos principios y se lleven a una iniciativa, no solamente una iniciativa social, no solamente a una iniciativa particular, sino a una iniciativa a nivel país, para que entonces el país crezca en educación, en riquezas y en mejor preparación para todos. De esta manera se permite que se plasmen estas ideas siendo principios, normas y hasta puntos de vista en un papel o papeles que tengan una validación como tal. Ahora, sirven para mejorar de manera general a las sociedades y de manera universal. Entre ellos, los derechos humanos son una mejora común universal porque se aplica en todo el mundo. En cuanto a la cartilla, es una mejora dentro del país, no es una mejora universal, sino nada más es una mejora local dentro de nuestro país. De tal manera así como se han creado códigos, leyes, tratados internacionales, también atañe que en esta cartilla moral se puedan explicar de manera sencilla algunos principios de usos y costumbres. Ahora bien, ahora sí ya entremos a esta parte de la cartilla moral. La cartilla moral proviene del griego cartas y del latín carta, que se traduce o que podemos traducir de acuerdo al diccionario etimológico como una hoja de papiro en blanco para escribir, ¿sí? Ahora bien, nos habla de que una cartilla se refiere a un conjunto de a una hoja o a un conjunto de hojas o de un material, ya sea de papiro o de algún otro, en el cual se puedan plasmar un conjunto de ideas que servirán para el bien común y su comportamiento, los cuales pueden ser un punto de vista, pueden ser una enseñanza o también pueden ser normas que se lleven a cabo para mejorar el comportamiento o corregir el comportamiento de otros. Ahora bien, nos referimos a estos usos y costumbres de la sociedad, en nuestro caso, al hablar de un documento que se estipulan ideas basadas en estos usos, es decir, en el comportamiento de las personas, nos permite analizarse y que sea aplicado de una manera que no sea... Este documento fue escrito por un poeta, un escritor, un político, un activista también mexicano, Alfonso Reyes Ochoa, al cual pocos lo conocemos como Alfonso Ochoa. Este documento, que es esta cartilla moral en donde se plasman estas ideas para una mejora social, una mejora del país y no solamente una mejora individual, tiene diferentes etapas. La primera se escribe en 1944, la segunda mejora viene en 1952. Este documento ustedes lo pueden buscar en internet, así como cartilla moral. Pueden poner cartilla moral o cartilla moral de Alfonso Reyes Ochoa o de Alfonso Reyes, como comúnmente se le conoce. Aquí está. Y la pueden descargar ustedes en PDF. Existen algunas modificaciones. Hay una que yo encontré más antigua a esta reimpresión y que no tiene tantas faltas ortográficas como esta, ¿sí? Qué desafortunado que quien haya hecho esta reimpresión y un poquito de cambio en el texto, pues se haya equivocado tanto, ¿verdad? Pero todos nos equivocamos, ¿no? Entonces, ahora bien, este documento, como bien yo les menciono, se escribe en 1944 y tiene otra modificación en 1952. Este documento se escribió por los siguientes puntos. 1.
por la necesidad de que todos los mexicanos supieran leer y escribir, ya que en el mandato del presidente Manuel Ávila Camacho, que es cuando se lleva a cabo la creación de este pequeño cuadernillo, que antes era un poquito más grande, se dieron cuenta que la mayoría de la población era de bajos recursos y que no todos sabían ni leer ni escribir, y que en ese sentido no habían acudido a la escuela básica. La escuela básica, recordemos que es el nivel primaria. En ese entonces la escuela básica únicamente era nivel primaria. En la actualidad la escuela básica es primaria, secundaria y hasta preparatoria. Son los niveles básicos. En ese entonces y más atrás, la educación básica era la primaria, para que pudieran saber, bueno, que aprendieran a leer y escribir, pudieran en ese sentido llevar a la práctica algún arte o algún oficio. Ya los que tenían, bueno, otras posibilidades económicas, bueno, pues tenían alcance otro tipo de preparaciones, ¿no? Y podían acudir a otros niveles escolares. Ahora bien, para ese entonces, como la mayoría de la gente no sabía leer, no sabía escribir, no tenía la manera de ir a la escuela, se promulgó una reforma y en ese sentido una campaña nacional en contra del alfabetismo. Para que se llevara a cabo esta parte de la campaña en contra del alfabetismo, lo primero que se hizo es que se creara un texto para la sociedad en común que ya sabía leer y escribir, y en la cual se les explicaba algunos puntos y algunos principios morales de los que ahorita vamos a hablar. Luego, cuando esta cartilla se escribe, todavía la iglesia tenía cierta opinión. Se le permitió a la iglesia dar una opinión a sus feligreses en algunos lugares, porque como no sabían leer ni escribir, de esa manera las personas que sí lo supieran estaban obligadas a que ellos le impartieran cierta explicación, o incluso les enseñaran a leer y escribir a las personas que no lo sabían, ¿sí? En ese sentido, bueno, pues la cartilla moral, cuando se hace la primera, se proporciona por primera vez, la da la iglesia, se le permite que la iglesia participe en ese sentido, y otra, pues obviamente nada más las personas muy letradas eran las que podían tener acceso a la misma. Ahora bien, en este sentido, pues vamos a hablar un poquito de esta parte moral. Ahora, sabemos que la cartilla moral, bueno, pues es un cúmulo de ideas, de pensamientos de una persona que analizó algunos puntos de vista para que todos tengamos acceso a una educación. Ahora bien, la moral bueno, lo que es la cartilla y en su texto, la moral y el bien, se basa principalmente en que los usos y costumbres de la sociedad, es decir, de nuestro país, sean de una manera aplicada en general para todos, en que los usos y costumbres no se perviertan, o en este caso no se sigan mezclando con lo dogmático, es decir, con lo religioso, con los dogmas religiosos. ¿Para qué? Para que las personas de esa manera puedan tener la oportunidad de aprender a leer y a escribir, que puedan tener un sentido propio de análisis. Luego, el bien. Para hablar de bien es un tema un poco complejo, pero vamos a dejarlo en este sentido. Hablar de bien es obrar de una manera, es decir, que el individuo obre de una manera en que sea justa y virtuosa, es decir, que tenga una fuerza de voluntad para apoyar a otros sin perjudicarlos,
donde la justicia que apliquen, que hablábamos, que es ese principio de llevar a cabo esas normas, sean de un interés general y que sean iguales para todos, ¿sí? Ahora bien, esto es principalmente en lo que se basa, en la moral y el bien. De ese sentido, se divide el texto en diferentes lecturas. 1. El cuerpo y el alma. Este es un muy buen punto. ¿Por qué? Bueno, esta cartilla moral, para empezar, y les hago notar, no tiene nada que ver con un dogma religioso. Sí tiene que ver con el pensamiento de que se pueda generar un pensamiento común en el que se pueda reconocer un ser superior a nosotros, que ese ser superior nos da esa fuerza interna que tenemos nosotros y que nos permite tener una manera de razonar de manera, siendo lógicos y aplicables de acuerdo a la naturaleza misma. Ahorita voy a esa parte, ¿sí? En el estudio de la cartilla moral que nos habla del cuerpo y alma, nos establece: el hombre tiene algo de común con los animales y algo de exclusivamente humano. Estamos acostumbrados a designar lo uno y lo otro de cierta manera fácil, con los nombres de cuerpo y alma. Al cuerpo pertenece cuando en el hombre es naturaleza, y al alma cuanto al hombre es espíritu. Aquí, más que nada, se refiere a que nosotros como individuos, como hombres, nos diferenciamos a los animales porque estamos en constante evolución. Los animales, aunque tienen un instinto de supervivencia, no tienen la misma manera de comunicarse que nosotros. No pueden razonar de la misma manera que nosotros. Nosotros tenemos la opción de analizar un pensamiento, analizar una creencia y entonces aplicarla de una manera en que nosotros nos sientamos cómodos, nos sientamos mejores y podamos convivir de una mejor manera. Ahora bien, algunas personas insisten en que el cuerpo y el alma son manifestaciones de un ser único y que poseemos todo. Ahora bien, en esta parte donde nos estipula esta situación del cuerpo y del alma, la tarea principal es que consiste en dar a la naturaleza lo suyo y sin exceso, es decir, que esos usos y costumbres que nosotros tengamos o llevemos a la práctica no sean en exceso, siempre sean de una manera en que se respete a la naturaleza misma como a los individuos en general. Porque hay momentos en que necesitamos echar mano de nuestras fuerzas corporales, es decir, de nuestra fuerza física, y otras de los actos más espirituales y orientados por un ideal, es decir, por esas utopías que pueden tener cierto grupo de personas que tratan de que ya no exista un país con tanta violencia. Es de lo que trata la cartilla moral. Hay otros momentos en que necesitamos de toda nuestra inteligencia para poder entender esas necesidades materiales. ¿Por qué? En esta parte de la cartilla, cuando hablamos de esos usos y costumbres, hablamos de una equidad, de una justicia. Muchas veces las personas juzgan. Es que el rico porque tiene mucho dinero, yo soy pobre porque nací así. No se trata de eso. Se trata de que, cada persona tenemos una manera de pensar, pero debemos de aplicarla de una manera inteligente para poder prosperar nosotros como individuos y hacer prosperar a la sociedad misma, para que de esa manera haya un crecimiento general. De entre los principales
pues podemos decir virtudes o fuerzas o cualidades que debe de tener una cartilla moral o que tiene esta cartilla moral y que tratan de explicarnos a nosotros como personas son las siguientes, que es una fe, una esperanza y una caridad. No solamente me refiero a esa fe religiosa o a esa esperanza dogmática o a esa caridad religiosa, pues sí, religiosa. Se refiere a un actuar de nosotros hacia la sociedad y hacia todos los individuos en general. Tener esa fe, es decir, creer en esa fuerza que tenemos nosotros mismos para poder lograr algo. Esa esperanza que va acorde con lo que nosotros estamos llevando a cabo y en nuestro actuar. Y esa caridad que nos habla de ese amor. No me refiero a caridad de que tú vayas y le des de comer al más necesitado o al indigente. Me refiero a ese amor a la sociedad, a la existencia misma, ¿sí? Que tú veas la mejor manera de que el comportamiento que tú vas a tener, en vez de perjudicar a otros, los beneficie como sociedad y podamos crecer todos en común. Luego viene la parte, ahora sí, vamos a hablar, la cultura y la civilización. Podemos entender que la civilización puede ser una evolución, un pensamiento que se ha venido dando en la sociedad de acuerdo a la etapa en la que se va viviendo y de acuerdo a las reformas y a todos los derechos que se pueden aplicar a los individuos. Ahora bien, la cultura son todos aquellos conocimientos artísticos, teóricos y de aplicación que nacen de la idea individual y en conjunto de todos los individuos, que nos inspira entonces a tener una voluntad de moral o de principios y costumbres que nos permitan irnos perfeccionando como individuos. Obviamente nunca vamos a ser perfectos, pero sí tenemos la oportunidad en ese sentido de ser perfectibles, es decir, mejorar nuestra conducta individual con nosotros mismos y con la sociedad. Luego, ahora sí llegamos a la parte de los respetos morales o de estos puntos morales como tal. En la actualidad y en esta reimpresión de esta cartilla nos habla de los 6 principios morales fundamentales. El primero de ellos es el respeto a nuestra persona en cuerpo y alma. Es decir, aquí voy. Cuando hablamos de esta parte nos referimos a esa fe como tal, también a ese respeto que nos debemos de tener de manera mutua, es decir, el respeto de cada ser humano se debe a sí mismo en cuanto es cuerpo y en cuanto es alma. Esto se refiere al sentimiento y dignidad de la persona, es decir, que nosotros mismos debemos de tener dignidad propia y que no debemos dejarnos agredir por otras personas, que siempre tenemos que hacer nuestros derechos de una manera inteligente, siempre respetar la manera de pensar de otros, aunque muchas veces no nos guste, ¿sí? Entonces es respetar la manera de pensar del otro y yo teniendo un comportamiento congruente a lo que yo soy, a lo que a mí como la manera en que a mí me gustaría que otros me trataran, ¿sí? Ahora bien, también esta parte de que nos habla del amor y respeto a nosotros mismos, también nos estipula
que aun cuando nuestros recursos económicos no sean lo suficientes, siempre debemos de tener un comportamiento de amor propio y de dignidad, respetando la economía de otros y respetando la manera de pensar de otros. El segundo, que nos habla el respeto a la familia. Este respeto va de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, ¿sí? Y entre todos los familiares. El hijo siempre debe de ser alumno de los padres. Si tú tratas de que tu hijo sea una mejor persona, tú como padre debes enseñarle a ser mejor persona. Siempre la primera escuela es la casa, es la familia, ¿sí? Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? En la cartilla moral lo que se trata es de transmitirle a la familia que son responsables de cierto comportamiento de los hijos, no las escuelas. Las escuelas sirven para instruirlos en conocimientos y habilidades para aprender un oficio o una profesión y que les sirva de utilidad para su vida adulta y ser seres independientes. Sin embargo, el hogar es la primera escuela. Si los padres, que son nuestros primeros constantes maestros, se portan indignamente a nuestros ojos, entonces nosotros seremos el reflejo de esa educación y de ese ejemplo que nos están dando nuestros padres. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que nos van educando, nos van enseñando. Ellos son los encargados de enseñarnos a hablar, de enseñarnos a aprender qué es lo que nos hace daño, cómo debemos de comportarnos con otras personas de una manera en que no sea dañina para nosotros ni para otros, siempre respetando y haciéndonos respetar. Entonces, aquí, si el padre o la madre o la familia tiene violencia, entonces lo que va a hacer es que el hijo o los hijos también sean generadores de violencia. Si no les enseñan sobre los valores del respeto, de la ética, es decir, de su comportamiento ante la sociedad, entonces pues obviamente vamos a vivir en una sociedad llena de violencia como lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque no se les incluso no se les dan ciertas reprimendas a los hijos. Luego, el siguiente principio es el principio del respeto a la sociedad. Es decir, el respeto a la sociedad humana en general, Monroe Smith, good luck, hola, y a la sociedad en particular, esto nos hace suponer que nuestro comportamiento tiene que ser de compañerismo hacia la sociedad misma, donde no permitamos abuso hacia nosotros mismos ni seamos abusadores de otros. Siempre tratando de ayudar al prójimo, ¿sí? Para su crecimiento de la sociedad en general. Hay una frase que a mí me gusta mucho de esta cartilla moral en esta parte. Cuando una mano se alarga para pedirme algo, pienso que esa mano puede ser mañana la que me ofrezca un vaso de agua en mitad del desierto. Es decir, si nosotros nos comportamos de una manera fraternal, de una manera amorosa hacia la sociedad, entonces ese mismo comportamiento y la ayuda que le demos a otros en algún momento se nos puede retribuir de una manera. No me refiero a lo económico, sino a ese comportamiento de apoyo moral o incluso apoyo a un crecimiento que otros nos puedan permitir. Ahora bien, vamos. Luego llega otro principio. El siguiente principio o el cuarto principio es el respeto a la patria. Es el amor
o es esa virtud, esa fuerza de amor a la creación misma y a nuestra patria. Nuestra patria, obviamente, somos mexicanos como tal. Debemos de defender nuestra libertad y nuestra patria ante otros y ante los mismos individuos que vivan en la sociedad y que quieran agredir a nuestra patria. ¿Por qué? Porque entonces ellos están agrediendo nuestra libertad. No confundamos una libertad de expresión con nuestra libertad, que es un derecho natural como tal, es decir, no ser esclavizados. Este amor nos permite concientizar en esa existencia de la humanidad, es decir, todos nacemos con una garantía de libertad. Todos nacemos libres. Nadie nace siendo esclavo. Nadie nos puede hacer esclavos de nadie, ¿sí? Todos nosotros tenemos la capacidad de luchar de manera pacífica con una democracia que muchas veces no se sabe aplicar porque pues no todos saben cómo tratar de esa manera ante ciertas instituciones los derechos del individuo. Luego así, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho: el progreso moral de la humanidad será mayor cuando mayor sea la armonía y el respeto entre todos los pueblos. La paz es el sumo ideal moral, es decir, un principio o un uso y costumbre en general. Pero la paz, como la democracia, solo pueden dar todos sus frutos donde todos las respeten y amen. Es decir, nosotros como seres individuales, como seres únicos, como seres pensantes, tenemos la capacidad de aplicar ese amor que tenemos nosotros hacia el prójimo. No ser como los cangrejos que caminan hacia atrás, sino de una manera en que podamos ayudar a un crecimiento general. ¿Por qué? Lo más importante para nosotros como individuos son los conocimientos, lo que nos da cierto poder, pero un poder que debe de ser aplicado con sensatez, ¿sí? Con lógica, con universalidad, naturalidad, aplicabilidad y sensatez, es decir, de una manera que sea para un crecimiento general. Luego, el quinto principio: el respeto a la especie humana. Es decir, nosotros somos parte de una naturaleza. Todo existe en la naturaleza, es decir, en este plano existe el reino animal, vegetal, mineral. Nosotros como seres humanos, los seres vivos, como son animales, microorganismos, entre otros. Este principio se basa en tratar de hacernos reflexionar en que nosotros no debemos de tener un exceso de destrucción a la misma naturaleza. Existe la cadena alimenticia. Por obvias razones, nosotros tenemos que alimentarnos y tenemos que cobijarnos. También es nuestro instinto. Pero aquí lo que se trata de analizar es que, bueno, todos debemos de respetar los productos del trabajo de otros, cuidar de los bienes mismos y de los bienes de otros y de los servicios públicos y evitar desperdicios en la misma naturaleza. Es decir, lo que se trata es de que nosotros tengamos conciencia de cuidar nuestro mismo entorno, la misma naturaleza, para evitar que haya una extinción de animales, de aves, de flores, de ciertos alimentos. Porque aunque todo es una cadena alimenticia, debemos de respetar y debemos de ser personas que no gasten lo que se tiene y que sea de una manera útil. Luego, el sexto y último principio que nos habla, bueno, que nos
plasman en esta cartilla moral es el respeto a la naturaleza que nos rodea, es decir, a esas plantas, a esos animales, a los servicios públicos como tal, a la tierra, y obviamente a toda esta parte que tiene que ver con el cuidado de nuestra atmósfera. Luego bien, en esta cartilla moral, cuando se plasman todos estos principios, también hay un principio muy importante, el siguiente. Aquí lo tengo, permítame. Bueno, en el texto que yo encontré sobre la cartilla moral, que pueden ustedes encontrarla en internet, existe este documento en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una de las cartillas más viejas que podemos tener, es una de las primeras versiones que se tiene, y obviamente nos habla de estos principios. También nos habla que en estos principios nosotros debemos de tener esa voluntad para proporcionarle a otros un conocimiento y ayudarlos a que sepan leer, sepan escribir. El respeto que también debe de ser a la educación laica y gratuita, a la que todos debemos de tener acceso, independientemente ahora sí de la economía de cada persona. En ese sentido, bueno, luego viene el respeto de las normas jurídicas. Este principio de las normas jurídicas ya no viene estipulado como tal en esta reimpresión de cartilla moral. Esta reimpresión de cartilla moral, pues la solicitó el presidente López Obrador, y yo respeto, no quiero que me vayan a bloquear mi Facebook. Él pues trató de hacerlo de otra manera a como originalmente venía esta cartilla moral. Las primeras reimpresiones o las primeras impresiones que tuvo esta cartilla moral nos hablaba de las normas jurídicas. Son el respeto a aquellas sanciones contra las violaciones que se vulneran de otras personas y de la sociedad como tal. Aquí vienen decretados los castigos que pueden ser indemnizaciones, multas, destituciones, prisiones e incluso la aplicación de las leyes de acuerdo al comportamiento de los individuos, que quiero decir, de aquel comportamiento que pueda dañar a otros. Nos habla que el derecho es una de las conquistas más importantes del hombre, la que nos permite caminar de una manera más recta en la sociedad, donde nuestro comportamiento tiene que ser respetando todas las garantías individuales de cada persona, como esas normas que nos permiten ser unas personas de bien, es decir, que podamos llevar a cabo actividades o profesiones que no contrapongan el bienestar de otros. Ahora bien, bueno, en ese sentido es lo que nos habla la cartilla moral. Si ustedes tienen más, les digo, pueden entrar a internet y pueden buscar cartilla moral de Alfonso Reyes, les van a salir algunos textos y ustedes pueden leer la que se encuentra en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta es una cartilla mucho más completa al texto que tenemos aquí, pero básicamente la cartilla moral nos estipula esa parte de esa fe, de esa esperanza, de esa caridad o de ese amor a la humanidad misma, ¿sí? Había aquí también habla de una parte. Dice, reconocemos así un bien superior a nuestro bien particular e inmediato. En este reconocimiento se fundan la subsistencia de la especie,
la armonía de la sociedad, la existencia de los pueblos y de los hombres. Sin este sentimiento de nuestros deberes, nos destruiríamos unos a otros o solo viviríamos como los animales gregarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es muy importante para cada sociedad los usos y costumbres con los que se rijan, así como las normas que se crean para el mejor comportamiento de los individuos. Es importante que nosotros como sociedad y como y como individuos podamos entender que esos principios y esos usos y costumbres puedan aplicarse como principios de cada individuo de una manera sana, en la que no vayamos con excesos, pero que permitamos ser corregidos de acuerdo a nuestro comportamiento. También es muy importante entender que la manera de pensar de otros no siempre va a ser idéntica a la nuestra, más sin embargo, que ellos tienen que respetar la manera de pensar de nosotros, como nosotros tenemos que respetar la manera de pensar de otros. ¿Para qué? Lo que se trata es de vivir en una sociedad con armonía, ¿sí? Desafortunadamente hay mucha violencia en nuestro país porque esos usos, esas costumbres están mal enfocadas. Yo no digo que no tengamos una creencia religiosa, pero que sepamos diferenciar en esa cuestión de la aplicación de las leyes, porque no todo se le deja a Dios, ¿sí? O no todo al Creador, sino a nosotros mismos. Nosotros, como seres pensantes, lo que trata es de que tengamos dignidad propia, de que no tengamos que arrodillarnos ante otras personas y rendirles un culto porque no son Dios, porque somos iguales y tenemos las mismas oportunidades, nacemos con los mismos derechos y tenemos derecho a una educación por lo menos básica, que es primaria, secundaria y preparatoria. En ese sentido, ya estamos llegando ahora sí a la parte final del programa de hoy, que es de esta transmisión de hoy, que es la cartilla moral. Así que, un dato curioso es que esta cartilla moral tiene muchos principios filantrópicos. Algunos lo entenderán, algunos otros no. Nos habla de esa fe, de esa esperanza, de esa caridad, de ese amor a la humanidad y al progreso del género humano. Es lo que se busca con esta cartilla moral, con estos principios, que todo sea en progreso al género humano, es decir, a un crecimiento de las demás personas, que sea útil el conocimiento para otras personas, no solamente para nosotros. No nos sirve de nada nosotros tener mucho conocimiento si no lo aplicamos para el bienestar de otros. También nos estipula que, si quieren buscarlo, analizarlo, que el ejemplo de nuestros padres es el reflejo de nosotros. Es decir, que si nuestros padres generan violencia, es muy probable que los hijos generen violencia. Lo que trata también en esta cartilla moral es que todos tengan la oportunidad no solamente de tener una educación, sino de aplicar esa educación que les permita buscar otro conocimiento y tener más oportunidad de ese análisis para aplicar una mejora como personas y una mejora en la sociedad como tal. Espero que esta transmisión les haya gustado. Un saludo a mi amigo Rafael Flores, dice excelente programa, pues muchísimas gracias, ojalá y les haya gustado a los que se fueron conectando. Es un tema bastante delicado, no tiene nada que ver con esos dogmas religiosos, porque muchas personas piensan
que tiene que ver con dogmas religiosos. El es que se repartiera esta cartilla para que pues obviamente la gente la leyera, la gente tuviera el conocimiento de que desde cuándo existía, pero la equivocación de algunos grupos de estas personas es que se quisieron atañar, es decir, que algunos grupos religiosos quisieron que se viera como una situación de un carácter religioso. Lo cierto es que no es religioso, es sino de un progreso al género humano, de un proceso de educación, de un pensamiento, de una filosofía en la que podamos entender que hay principios de usos y costumbres que a lo mejor no son iguales a los de nosotros, pero que debemos de tener una conducta mejor en la que no llevemos a cabo el daño a otros ni a nosotros mismos. Es de lo que basa principalmente esta cartilla moral. Así que pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el programa. En un ratito ya lo voy a tener en el canal para que lo puedan disfrutar. Pueden suscribirse, darle like en la campanita y tener las notificaciones. Más programas de diversos. Algunos son de educación, otros son jurídicos como otros de cultura en general, algunos otros de otro tipo de cultura, si lo quieren ver así. Así que pues yo me voy a despedir con la siguiente melodía, que es Severiana. Esta canción es interpretada por los folcloristas, es una interpretación muy bonita de Severiana. Esta canción yo la conocí por el ballet folclórico de el Estado de México con Dolores Olivier de Menchaca. Si por ahí me ve o alguien sabe de ella, la mando a saludar. Pues con ella conocí esta canción de Severiana, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes y se las voy a poner para que la escuchen. Por causa de males Severiana Jimbo. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya de utilidad y que se les haya generado más dudas sobre este tema, y si es así, bueno, pues pueden escribirme sus comentarios, pueden ver el programa, la repetición. Este programa que hago es por y para ustedes, tal y como se escucha, Equitas y Justicia, o equidad y justicia por y para la humanidad. Este programa o estas transmisiones es sin fines de lucro, es para que todos ustedes conozcan sus derechos con los que nacen y los que pueden aplicar, ¿sí? Todos estos temas son por la educación hacia ustedes, es para compartirles el mucho o poco conocimiento o análisis que yo puedo interpretar y que a ustedes les genere duda para que también ustedes lo analicen. Así que pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron a la fanpage como en mi muro personal. Saludos a Rafael Flores, a Monroe Smith, a Pati Peralta, a mi tía Leticia Tapia, Luis Enrique Flores Vázquez, a la doctora Laura Hernández, y entre otros. Así que pues muchísimas gracias. Yo los dejo con abrazos fraternales para todos, siempre por la libertad, la igualdad y la fraternidad, por la fe, la esperanza y la caridad, por amor a la humanidad, por el progreso del género humano. Este programa es para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana para otra transmisión más. Espero ya poder pronto estar de regreso en algún
lugar que ya les comentaré. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y esta canción también es mexicana. Escúchala un poco, espero les guste. Camila Camil, ya llegaste al final, amiga, pero ahorita que esté la repetición te paso el link para que lo veas en el canal de YouTube y te suscribas. Cualquier tema que ustedes gusten que yo lleve a cabo una exposición, pueden pedírmelo, ya saben, en la fanpage, en mi muro personal, en el canal, hacer algún comentario que les guste. Dice Cami, ¿de qué trató? Cartilla moral, aquellos usos y costumbres en la sociedad como en el comportamiento de nosotros como individuos. Camila Camil. Así que pues no te preocupes, ahorita en unos minutos ya va a estar la repetición para que la veas y te puedas suscribir a mi canal, que también es Aequitas et Justitia del Humanis. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Cuídense mucho. Sí, ya lo sé, Cami, que eres Sandra, eres Andy. Entonces, no te preocupes. Así que pues muchísimas gracias. Yo los dejo con besos de amor, chocolate y ron, que es una frase mía que hace mucho no utilizaba. Pero muchísimas gracias. Esto es por y para ustedes y para toda la sociedad. Traten de ser mejores versiones suyas para que tengan una vida más armoniosa. Recuerden, la vida solo es una y se nos va muy rápido, así que disfruten, apoyen en lo que puedan apoyar y siempre sean mejores personas. Traten de no dañar a otros ni que los dañen a otros, ¿sí? Y sobre todo, jamás se arrodillen ante ningún hombre, en verdad. Y eso me refiero a los individuos en general. Siempre tengan mucho amor propio, mucha dignidad, porque valen mucho, todos valemos mucho, ¿sí? Tratemos a otros como queremos ser tratados, ¿sí? Así que con mucho amor les doy gracias, los veo la siguiente semanita, cuídense mucho, bye.